Hermanos, durante esta cuaresma el Señor nos ha llamado 5 domingos y este siendo el último. Nos ha llamado constantemente a caminar según sus caminos, a poner nuestra vista en su cruz y a morir a nosotros mismos. Muy importante este mensaje cuaresmal, un mensaje que inicia de hecho con la imagen del luto ante nuestras propias circunstancias, ante nuestra propia realidad de muerte en carne. Y hermanos, sin embargo, estos llamados especiales son de bendición para nosotros. Sí han sido llamados difíciles, llamados de reprensión para muchos de nosotros, pero también pues es para nuestra bendición. Fíjense, hermanos, qué bonito es saber que el Señor no hace nada, no nos pide nada que no sea para nuestra bendición. El Señor no nos ordena nada que no pueda darnos gozo. Y hermanos, muchas veces en nuestra caminar cristiano necesitamos de estos llamados, necesitamos de estas reprensiones, porque muy seguido, por no decir que a cada momento, nuestro corazón cristiano, nuestra voluntad, terminan distrayéndose, terminan perdiendo el rumbo. Y hermanos, qué bonito es que el Señor no deja de estar allí con nosotros una y otra vez, trayendo de regreso nuestra atención, llamándonos la atención en los sentidos de esa palabra, reprendiéndonos, pero también atrayendo la atención hacia lo que necesitamos. Y la pregunta pues con la que nos hemos estado topando cada domingo en esta cuaresma es: ¿por qué el Señor nos llama constantemente a mirarlo a Él? ¿Por qué el Señor nos llama a fijarnos específicamente en Jesús? ¿Por qué la cuaresma ha sido un llamado constante a esto? ¿Por qué nuestra vista debe estar en el Señor, bien nuestra atención allí? Y yo les puedo platicar que de mi experiencia como maestro, yo he tenido un pensamiento con mis alumnos. Y yo siempre les digo, a eso dedico mi primer clase, siempre les digo: mira, te voy a decir algo. Yo te voy a dejar ciertas actividades que tú debes completar. Si las completas, qué bueno. Si no las completas, pues, ni modo, no te voy a estar persiguiendo, no te voy a seguir, no te voy a estar llamando. Si tú quieres poner atención, pon atención. Si tú quieres hacer las tareas, los trabajos, hazla. Yo no te voy a perseguir. Te digo, porque estarte persiguiendo, lo que te enseña es que me tienes que cumplir a mí y no a tu objetivo, que es aprender. Y digo, no sirve de nada que me hagas caso a mí. Puedes ser muy obediente a todo lo que yo te diga y no aprender nada. Y esto es precisamente también la naturaleza de la enseñanza que el Señor nos da a través de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque las distracciones que tenemos, porque cuando nuestra atención se va, cuando el Señor nos está hablando, nos hacen daño. No se trata de que el Señor quiera que estemos ahí siempre poniendo nuestra vista en Él, sino porque esas distracciones, porque esas pérdidas de atención cuando el Señor nos habla, son obstáculos para nuestra vida cristiana. Son obstáculos para lo que Él quiere hacer en nosotros a través de su palabra. Mi abuelo platicaba muchas veces de que se decía en su tiempo que el diablo andaba saltando en la cabeza de las personas, ¿no? Para las que están cabeceando. Y obviamente el diablo no anda saltando en ningún lado, pero sí bien que hace que la persona se quede dormida, ¿verdad? Distrayéndole el día anterior, no sé, causando algún asunto para que la persona se esté durmiendo y pierda lo que el Señor le quería decir en ese momento.
Yo estoy muy seguro que mi abuelo, al igual que yo, no, no les interesaba que la persona se durmiera por falta de respeto a mí, o que la persona se distrajera por falta de respeto a la persona. Pues la persona, ¿qué importa? Vaya, hasta lo estamos grabando, ¿no? Y eso pues cualquiera lo puede volver a escuchar, pero el punto no es ese. El punto es que el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida, y muchas veces nuestras distracciones, muchas veces nuestra propia debilidad obstruye o estorban la voluntad del Señor en nuestra vida. En lo presente, por ejemplo, pueden estorbarnos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en este día, en este tiempo. Traernos paz, traernos consuelo, pero lo más triste es que también pueden estorbar su plan eterno para nosotros. Y se van metiendo y se van metiendo y se van metiendo, y al final nos terminan apartando del Señor para siempre. Y hermanos, esto es lo importante de la Cuaresma que hemos estado viendo. Son llamadas de atención, no porque el Señor a fuerzas quiera que estemos ahí obedeciéndolo, sino porque es para nuestro bien. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida cristiana podemos identificar estos distractores. Es fácil identificarlos, varios de ellos, ¿no? Los pecados con los que batallamos de manera personal son muy buen ejemplo, ¿no? Los pecados, ¿cómo se le dice? Ocasionales también son un problema, ¿no? Y de esos es fácil arrepentirse, ¿no? Digo, fácil para el cristiano con el Señor, ¿verdad? Uno los identifica y uno dice, ay, Señor, perdóname. Ese ya es una victoria, pero pues digo, es más fácil. El problema es que hay otras distracciones, hay otros distractores de atención que parecen buenos, que parecen como que vienen del Señor y no lo son, que parecen muy piadosos y no lo son, aparentes o impensables, o lo que no parece ser un distractor. Estos estorbos tienen algo en común muy particular, y es que nos ponen a nosotros en primer lugar. ¿Por qué? Porque nosotros parecemos bebés. Me da mucha risa el desarrollo cognitivo de los bebés, que se distraen con ellos mismos, ¿no? ¿Qué grado de debilidad de atención tiene un bebé que está viendo algo y ve su mano y se distrajo? Ya se le fue su lapsus de atención, ¿no? De 30 segundos creo es el lapsus de atención de un bebé. Bueno, el cristiano igual, ¿no? Porque estoy escuchando la palabra, digamos el domingo estoy escuchando la palabra y ya me distraje con el icono. O a mí me pasa seguido y pues ni modo, tengo que estar haciendo eso. Que estoy, por ejemplo, la persona que está aquí con las cámaras, ¿no? Y todo. Estoy en la iglesia, estoy sirviendo al Señor, pero estoy distraído en el teléfono, ¿no? Para que no se vaya la señal, que no se vaya el internet o lo que sea, ¿no? Son cosas cristianas, pero parecemos bebés, porque me distraigo conmigo mismo, ¿no? Y en el Evangelio de hoy, hermanos, fíjense, vemos cómo nosotros podemos caer en esta tentación también. En San Marcos 10, en el versículo 37, leímos la historia hace un momento. Fíjense lo que dice, lo que le dijeron Jacobo y San Juan al Señor. Y dice, Maestro, queremos que nos des algo. Y que bueno, no vienen con una confianza porque saben que el Señor concede las peticiones, ¿no? Y Jesús les pregunta, ¿qué necesitas? Y dice, déjanos sentarnos a tu lado, ¿no? Queremos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo les digo así de entrada, leyendo el pasaje, no podemos decir que ellos fueran egocéntricos, no podemos decir que ellos fueran egoístas, no, porque el contexto no nos da para eso. A lo mejor era una intención verdadera, ¿no? Querían estar lo más cerca del Señor posible. Señor, nunca queremos apartarnos de tu lado, ¿no? Y por eso le piden que estén. Le piden porque ellos quieren estar con Él. Ese es un deseo cristiano aparentemente, pero quizás no correcto, quizás mal ubicado, quizás mal enfocado.
Lo que sí sabemos es que ya fuera por ellos, fíjense cómo reaccionan los discípulos, ¿no? Dice el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No sabemos si se enojaron con justa razón o no entendieron el corazón de Jacobo y Juan. Lo que sí sabemos es que ya hubiera sido por Jacobo y Juan o por los otros, el Señor dice que no es correcto ponerse en primer lugar. ¿Por qué creen que se enojaron los otros 12? Pues porque si el Señor les concedía eso a Jacobo y a Juan, quiere decir que San Pedro iba a ser número 3 y que Bartolomé iba a ser 3 o 4, pero no ibas a pasar ni al 1 ni al 2 porque el Señor se lo iba a dar a ellos, ¿no? El punto es que el enojo de ellos o la petición de los otros, el Señor nos enseña, no te pongas nunca en primer lugar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos distraemos. Cuando con mis pecados me distraigo, ¿por qué me distraigo? Pues porque son acerca de mí, ¿no? Cuando hay estorbos en mi vida, mi relación con Dios, todos son porque me puse a mí primero. Fíjense, el autor de los Hebreos, en el pasaje de hoy que fue Hebreos 5, Hebreos 5, fíjense cómo nos dice, muy importante ahí, el autor dice que ¿por qué ponernos en primer lugar nos distrae del Señor? Fíjense el versículo 3. Fíjense qué importante es que aún el mismo sacerdote del que está hablando aquí en este caso en el capítulo 5, debe tener bien en claro su papel secundario. El sumo sacerdote, fíjense bien, o el sacerdote era el que se presentaba, no era el que estaba allí luego. Y sin embargo, bien clarito tenía en su cabeza que él era el número 2. ¿Por qué era el número 2? Porque el número 1 era el Señor. Así haya sido el sumo sacerdote, así haya sido quien fuera, él sabía el simple hecho de tener que ofrecer sacrificio por sí mismo, ya le enseñaba que el asunto de la salvación, que el evento de la salvación, primero empezaba con Dios y después con él. Cristianos o no, hermanos, necesitamos del Señor siendo siempre el primero, siendo el número 1 en nuestra vida. ¿Por qué? Porque gracias a que el Señor es el primero y no yo, gracias a que el Señor siempre está allí, dice que desde antes de que pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Vaya, literal, el dicho de que cuando nosotros apenas vamos, Él ya viene, ¿no? Porque desde antes que pidamos, Él ya sabe qué necesitamos. Desde antes que le clamemos, Él ya está allí para escucharnos, para atendernos, ¿no? Y desde antes que confesamos los pecados de los que ni nos hemos enterado, Él ya está listo para perdonarnos. ¿Se fijan por qué es necesario que Él esté en primer lugar? Imagínense si yo estuviera en primer lugar, pues aquí a que el Señor se entera, pues bien bonito se me hace ese detalle que nos da San Marcos, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, pues Jesús a dónde iba, ¿no? Y dice Jesús iba adelante. ¿Se fijan quién iba al frente para recibir el golpe? Como la imagen de los reyes del pasado, ¿no? El rey iba enfrente. Ahorita ya son cobardes y van hasta atrás, ¿verdad? Los políticos. Pero antes el rey iba hasta enfrente, liderando pues porque es lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué el Señor nos dice, por qué el Señor le enseña a sus discípulos que no se pongan enfrente? Pues porque Él sabe que el primero en sus vidas de entrada debe ser Él. No por egocentrismo del Señor, ¿no? que muy derecho tiene, sino porque sabe que necesitamos nosotros por lo menos ser el número 2. Y con esta certeza, hermanos, el sacerdote se presentaba como nos dice Hebreos. El sacerdote sabía
que si él se presentaba, el Señor ya estaba allí con la respuesta preparada. El Señor ya había llegado. El Señor ya había tomado ¿cómo se dice? La iniciativa. Y hermanos, el Señor no quiere que nos distraigamos o que busquemos primero lo propio, porque sabe que lo que nosotros podemos dar, porque sabe que lo que nosotros podemos ofrecer no satisface ni provee lo que necesitamos. Por eso es malo la idolatría, hermanos, no nada más por el orgullo del Señor, sino porque si dependemos de nosotros mismos, pues ¿a qué hora? Si idolatro mi trabajo, si idolatro mis fuerzas, si idolatro mi inteligencia, no, pues ¿a qué hora la voy a hacer? A lo mejor me saco de uno que otro problema en la vida, y la vida eterna. Ninguna otra cosa puede garantizar nuestra eternidad. Por eso son malos los dioses, por nuestro bien. La molestia de la que nos habla el Evangelio a propósito de los otros discípulos también nos muestra lo difícil que es olvidar todo lo que ya hemos recibido. Fíjense bien, se enojaron con ellos. Les decía, no podemos decir que hubo un mal corazón en ellos, pero todo el mundo se enoja y todo el mundo quiere ser el primero. ¿Y saben qué es lo malo de querer ser el primero? Que uno se olvida de todo lo que ya tiene. Y fíjense bien clarito, el Señor se los recuerda. Fíjense, les recuerda a los 12, vaya, ni siquiera le da la respuesta a Juan y a Jacobo. Les dice, ¿pueden beber del vaso con que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hermanos, eso era lo que tenían. Y por andarse peleando a ver quién era el primero, ni quién se acordaba de que habían sido bautizados con el bautismo del Señor Jesús y de que estaban participando de la copa del Señor del nuevo pacto. ¿Cuánto no les había dado el Señor? Y por estarse peleando a ver quién es el primero, Jesús les tiene que decir, y fíjense, ellos dicen podemos, porque sí podían. Y Jesús les dice, y qué bueno que puedes, porque vas a poder más. Y todos murieron en martirio, ¿no? Menos San Juan. Si se nos olvida de cuánto el Señor nos ha dado por estar centrado en mí mismo. Y pues, ¿se acuerdan que el corazón que reclama es un corazón mal agradecido? ¿Por qué? Pues porque estoy pidiendo al Señor más y no me doy cuenta de todo lo que me ha dado. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando yo me veo a mí, en primer lugar, pues me veo que estoy bien imperfecto, me veo que estoy bien incompleto, y pues obviamente me olvido de todo lo que el Señor ya me ha dado hasta este momento. Y el Señor Jesús nos enseña por estos motivos que solo el que está en primera fila, la razón por la que el Señor nos enseña que no es bueno estar en primera fila, buscarlo primero nosotros, es porque cuando aprendemos a servir, para llegar a ese punto, es que nos hemos dado cuenta de dónde nos ha sacado el Señor. El que se pone a buscar que yo quiero ser el más bendecido, que quiero ser el primero que sirve, que quiero ser el de más autoridad, es porque no se acuerda de dónde lo sacó el Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Y la razón por la que Jesús nos enseña que solo el que sirve es aquel que está en primera fila, es porque para llegar a ese punto, la distracción de uno mismo necesita quedar de lado. Dice aquí el Señor Jesús, el versículo 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque para llegar a ese punto, dejas de ser el primero. Obviamente. Dejas de pensar en ti mismo. La persona que más sirve, hermanos, es la que se sabe menos digna y más bendecida. ¿Se dan cuenta de eso? Mientras más sirvo, mientras más humilde soy,
más sé que soy el que menos merece y el que más ha sido bendecido de parte del Señor. El que anda queriendo ser el primero, el que anda queriendo tener primacía y todo eso, pues ni siquiera le importa. Mientras más nos hacemos a un lado, hermanos, más vemos cuánto el Señor nos ha amado. Y es precisamente, fíjense, una de las definiciones del pecado es perder el camino, perder el enfoque. Esa es una de las definiciones del pecado. Pierdo, me distraigo conmigo mismo, me distraigo con mis deseos de querer ser el primero y todo eso. Y pierdo de vista mi meta, que es el Señor Jesús. Y qué increíble que la palabra es la que va quitando de nosotros todo lo que nos distrae, toda transgresión que nos aleja del Señor. Toda pretensión te va enseñando quién eres y de dónde te sacó el Señor y te quita de toda distracción pretenciosa. Y hermanos, como cristianos podemos ceder el primer lugar. Esto que estoy diciendo es posible para nosotros como cristianos, el ceder el primer lugar, el no desear ese primer lugar como distractor. ¿Saben por qué? Gracias al Señor que no apartó su vista de nuestra salvación. Nunca. Al que siendo el número uno, murió como el último. Fíjense cómo Jesús tiene bien clarito a dónde va. Y desde niño, en los brazos de su mamá, sabía a dónde iba. Él nada de distracciones, nada de que Jesús iba directo a Jerusalén, iba en primer lugar. Y gracias a que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice Filipenses, hoy nosotros podemos gozar de lo que Él se dio por nosotros. Él se dio su vida para dárnosla. Él se dio su justicia para dárnosla. Y Él se dio su vida para darnos vida eterna por su muerte. Y hermanos, lo más bonito es que la palabra en esta cuaresma nos promete que este corazón fijo en Jesús sí es posible. Y esto es lo que experimentamos, hermanos, nosotros cada que venimos al Señor, cada que confesamos nuestro pecado, cada que nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque el Señor restaura nuestra relación con Él. Y cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos declara tus pecados son perdonados, nada hay que nos distraiga, nada hay que estorbe su voluntad. Y esta bendición esta profecía es de la que nos habló Jeremías, ¿verdad? Y dice Jeremías, vienen días, dice el Señor, en el que haré un nuevo pacto con mi pueblo. Dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, sin nada que estorbe.